En primer lugar, muchas gracias a quienes ya se conectaron por su puntualidad. Bueno, les queremos dar la bienvenida a todas y todos, agradecer su participación y contarles un poco el marco general de esta actividad que vamos a ver ahora, en la Semana de Humanidades. Esto porque antes la unidad, el área que organizaba esto se llamaba Área de Humanidades. Nos parece que ese nombre en el marco de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, para relevar las interrelaciones que hay entre las humanidades, las ciencias sociales, las artes, la ciencia y tecnología, todavía es un buen nombre. El nombre actual de nosotros es ETICS, Estudios Transversales en Humanidades para las Ingenierías y Ciencias, y precisamente este nombre revela esta transversalidad. Bueno, en esta oportunidad, en estas semanas, ¿no es cierto?, tenemos invitadas e invitados, tanto de nuestra área, como también de otras facultades de nuestra casa de estudios, y también de otras universidades de Chile, e incluso una invitada de otra universidad, ¿no?, internacional. El programa es bastante nutrido y variado, y de alguna forma estamos compensando el hecho que el año pasado no pudimos hacer esta Semana de Humanidades por la contingencia sanitaria y también por nuestra inexperiencia en el mundo virtual, que por supuesto ahora ya superamos. Bueno, entonces esperamos que más allá de la actividad que vamos a compartir ahora, se animen también para asistir a las demás actividades de la semana. Partimos entonces con nuestro primer coloquio, que se titula ¿Qué significa difundir ciencia con perspectiva de género? Este coloquio está a cargo de la doctora Darinka Radovich. Darinka es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un magíster en educación de la misma casa de estudios, y un PhD en educación de la Universidad de Manchester en Reino Unido. Realizó su postdoctorado en el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile en temas de género en la educación de matemáticas. Y actualmente es subdirectora de investigación de la Dirección de Diversidad y Género de nuestra facultad. También ella fue una de las fundadoras de esta dirección. Así que bueno, ahora los dejo con Darinka, y si tienen alguna pregunta en el transcurso de su charla, pueden escribir en el chat, y también, por supuesto, estaremos atentos y atentas al Facebook. Adelante, Darinka. Gracias, Claudia. Gracias primero que nada a LETICS por la invitación a la Dirección de Diversidad y Género a compartir parte de las cosas que hacemos en la Semana de las Humanidades. A mí me hace demasiado sentido lo que dice Claudia, que en el fondo es más que el foco en las humanidades, es el foco en la transversalidad, ¿no es cierto? Y con ese foco nosotros trabajamos en la Dirección de Diversidad y Género, como con la idea de que todo lo que se trabaje respecto al género va a tener que ver con aspectos sociales, y por lo tanto va a incumbir a las ciencias sociales. Lo que voy a hablar hoy día tiene que ver con la imagen de la ciencia en los medios, entonces eso también tiene que ver con la difusión, con el arte, la cultura, y en el fondo cómo tenemos que hacer para que estas áreas, las áreas científicas, se hagan más accesibles para todos y todas. Entonces, pensando en eso, bueno, el título de la presentación es ¿qué significa difundir ciencia con perspectiva de género? Esta presentación yo ya la hice una vez, obviamente nunca las presentaciones son lo mismo, porque uno siempre sigue pensando en el tema, pero la pregunta me la plantearon el año pasado en un conversatorio que organizó el Anillo de Mujeres en Matemáticas, que es un anillo que llevan personas en distintas universidades y también tiene una visión bastante transdisciplinaria de lo que significa involucrar género en ciencias y en matemáticas.
Y bueno, ellos organizaron un primer conversatorio el año pasado y plantearon esta pregunta: ¿qué significaba difundir ciencia con perspectiva de género? Y me invitaron a participar en ese coloquio. Entonces, lo primero que pensé el año pasado fue, chuta, qué difícil. ¿Qué significa difundir ciencia con perspectiva de género? Y, y obviamente lo primero que pensé fue, yo no soy experta, yo no soy comunicadora de ciencias, como ¿qué puedo entregar yo desde mi investigación y mi trabajo como para tratar de empezar a responder esta pregunta y abrir espacios de reflexión y conversación respecto de esta pregunta? Entonces, bueno, el tema es que participé en ese conversatorio, ahora van a ver parte de esa presentación, y la pregunta como que me ha seguido acompañando durante casi un año que ha pasado, no, como 5 meses que pasaron desde esa conversación, y como que le he traído más al trabajo que hacemos también en la Dirección de Diversidad y Género. Entonces, además de presentarles una propuesta, un modelo respecto de esta pregunta de qué significa difundir ciencia con perspectiva de género, vamos a también ver algunas cosas que hemos estado haciendo en la dirección relacionadas con este tema, ¿no? Pensando un poco cómo se relacionan con este tema. Entonces, bueno, en el fondo cuando uno se plantea la pregunta, lo primero que uno se debería plantear es, bueno, ¿qué significa difundir ciencia con perspectiva de género? Lo primero que uno se pregunta es, ¿qué es lo que significa difundir ciencia sin perspectiva de género? O sea, ¿cuál es el problema y por qué no estamos haciendo esta pregunta, ¿no es cierto? Entonces, pensando en eso, lo que pensaba era que, o sea, como la respuesta a esa pregunta, ¿qué es lo que significa difundir ciencia sin perspectiva de género? Es, para mí, no pensar en los efectos diferenciados que tendrán las formas de comunicar la ciencia en las personas en base al género. Y esto lo podemos ampliar también a cualquier otra como categoría social que puede influir en la forma en que las personas ven el mundo, ¿no es cierto? El género y el sexo son súper determinantes de la forma en que nosotros vemos el mundo. Entonces, no pensar en que pueda existir un efecto diferenciado en cómo lo comunicamos en hombres y mujeres, no permite que uno incluya la perspectiva de género en ese tema, ¿no es cierto? Y en el fondo, como qué es lo que habría que pensar cuando uno piensa en este efecto diferenciado es qué de las ciencias consideramos que hay que difundir, dónde, cómo lo presentamos, el lugar geográfico y histórico en el cual nos situamos, o sea, qué efecto diferenciado puede tener mostrar una imagen respecto de la ciencia en un lugar distinto a otro lugar, distinto a otro momento histórico, ¿no es cierto? Y cómo, en qué formato lo hacemos, a qué público estamos llegando. Ahora yo les voy a hablar de alguna investigación que habla mucho de la imagen en los medios de comunicación, en la televisión, en las películas. Sin embargo, esa investigación uno podría decir que ya está un poco pasada de moda, porque ahora con lo abierto que están los medios, las redes sociales, uno diría que hay mucho más disponible. Y eso implica que en el fondo hay más espacios donde se puede hacer bien, pero también más espacios donde en verdad se puede hacer mal. Entonces vamos a ver un poco de esa investigación y vamos a pensar en esta pregunta. Entonces la idea es que si se les van ocurriendo preguntas en el camino, las vayan anotando, como decía Claudia, y ojalá lo que hablemos también los deje pensando, como en algún minuto me dejó pensando a mí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué es importante difundir con perspectiva de género? El problema es la imagen de lo que significa ser científico, y acá, o científica, y acá la imagen que existe respecto de lo que significa ser ciencia
afecta las creencias individuales que uno tiene y por lo tanto genera que se vayan reproduciendo esas imágenes en espacios más pequeños de socialización, como la escuela, la familia, los pares, y finalmente en las motivaciones, intereses, inclinaciones individuales. Entonces es como a nivel social se van comunicando lo que es las ciencias en estos distintos niveles, ¿cierto? Y estas imágenes tienen que ver con quiénes verán como posible convertirse finalmente en científicos y quiénes no, o quiénes se convertirán en científicos a pesar de estas imágenes que existen. Acá yo les puse un monito, este monito, la imagen estereotípica del científico, ¿no es cierto? Y para hablar de este estereotipo quizás es importante hablar de una prueba que se inventó hace más de 50 años, que se llama el Draw a Scientist, el dibujo a un científico, que es una prueba que comenzó siendo aplicada en los años 60 y que ha seguido siendo utilizada a lo largo de la historia, principalmente en contextos escolares, principalmente con niños pequeños, en la que se buscaba como ver qué estereotipos existían respecto de la ciencia a través de dibuja a un científico o científica. En nuestro idioma lo tenemos que especificar, ¿no es cierto? Y bueno, a partir de ese test se ha descrito en numerosos estudios, como les decía, empezó en los años 60, pero ya son montones de estudios que se han ido acumulando, que la imagen más fuerte, el estereotipo más fuerte es este, es un hombre blanco, viejo, de pelo desordenado, un poco loco, con un delantal, anteojos, que trabaja solo, que hace experimentos peligrosos en el laboratorio, como esa imagen, ¿ya? Y bueno, recientemente se publicó un metaanálisis respecto de las distintas investigaciones que han usado este test. Ahí está la referencia por si la necesitan. El metaanálisis incluyó 78 estudios que empezaban con el primero que se hizo en los años 60. Y bueno, lo que encontró este reciente metaanálisis es que ha existido una evolución respecto de esta imagen general, como del hombre medio loco, qué sé yo, pero todavía es prioritariamente masculina la imagen que existe de la ciencia. En el 60, en el primer estudio, que fue el primero que utilizó este test, se encontró que el 99% de las imágenes que producían los niños eran hombres. En la actualidad, en los últimos años, los estudios más recientes han encontrado que ese porcentaje está del orden del 75%. O sea, todavía existe una imagen bastante generalizada que sustenta esta idea. Ahora, esta imagen ha estado por décadas sustentada en las imágenes de científicos que desde pequeños nos refuerzan la idea de que los científicos son así. Acá yo puse, estos son dibujos animados que me acompañaron a mí y en verdad también a mis hermanos chicos. Probablemente la gente más joven, no sé ni siquiera si los conozca, pero estos eran los científicos que existían en la televisión mientras yo y mis hermanos más chicos también crecían. No sé si los conocen, pero ahí vemos al profesor Utonio, que es el profesor de las chicas superpoderosas, un científico bastante diferente a la imagen general del científico, porque él era padre también y cuidaba a sus niñas, pero él era el científico, las niñas tenían estos superpoderes, pero él era el científico. O, bueno, está Dexter, del laboratorio de Dexter, que no sé si alguien lo vio, pero era un chico bastante genio, muy talentoso, ¿no es cierto?, que tenía un laboratorio escondido, y que tenía una hermana que se llamaba, chuta, ahí ya no me voy a acordar, Didi. Y Didi era una bailarina que andaba con su tutú, que se metía al laboratorio de Dexter y le destruía los experimentos y dejaba la escoba en el laboratorio. Entonces todo el sufrimiento
parte importante de la serie era cómo este científico loco, talentoso, que trataba de hacer cosas como excepcionales y peligrosas que explotaban y qué sé yo, y esta hermana que entraba y bailaba y le rompía todas esas cosas en el laboratorio. Bueno, y ahí también tenemos al profesor de Los Simpson y la misma imagen. Acá también explotan la idea del viejo, entonces también como la idea de que la sabiduría se mezcla un poco con la edad, entonces que ya empiezan a ser medios locos y a perderse, a inventar cosas que son medias como raras, o, o el profesor de Futurama, ese, el profesor de Futurama. Entonces, en el fondo, todas estas imágenes sistemáticamente nos las van mostrando, y no solamente en los dibujos animados, sino que también en las películas, las series. Acá, por ejemplo, tenemos otros ejemplos de científicos, ¿no es cierto? El Walter White, ay, la serie Breaking Bad, que también científico, un poco frustrado, y en el fondo a partir de la ciencia empieza como a hacer, como a desarrollar su lado malo, ¿no es cierto? O John Nash, de Una mente brillante, una película que muestra la historia de este premio Nobel, que también en la película muestra toda su locura, como en el fondo el ser matemático está asociado al ser loco, al desarrollar ideas locas, y en este caso vinculado también a una esquizofrenia paranoide tremenda, que le permite desarrollar el conocimiento. Entonces, como que estas ideas van quedando. Y bueno, ahí, bueno, Emmett Brown, la misma idea, y bueno, y Big Bang Theory, que es algo un poquito más reciente, yo diría, y que hace un juego bastante importante respecto de hacer más popular la imagen del científico nerd. Big Bang Theory en esa serie como que refuerzan todo lo que son los estereotipos de la física no aplicada versus la ingeniería aplicada, cómo estas distintas áreas del conocimiento relacionadas con las ciencias, unas tienen más valor que otras, ahí Sheldon con Howard, el ingeniero no más, mientras que nosotros PhD, postdoc, no sé qué, y la física no aplicada es mucho más importante, ¿no es cierto? Sheldon con la imagen del desadaptado también social. Y bueno, la imagen de Peggy, que Peggy es la única mujer al principio de la serie y es exactamente todo lo contrario a lo que son estos hombres, ¿no es cierto? Entonces, bueno, entienden más o menos la idea, como que en el fondo estas imágenes se van presentando, se van convirtiendo en cultura popular y van fortaleciendo estas imágenes respecto de lo que es ciencia. Entonces, vamos a pasar a el modelo de qué es lo que hay que hacer para ir cambiando esta imagen que es tan fuerte y que está tan permeada en los medios y en la sociedad. Entonces, vamos a empezar con un modelo bien sencillo. Lo primero que hay que hacer es empezar a visibilizar. A ver, y visibilizar, por ejemplo, en este caso, Big Bang Theory, después de la tercera o cuarta temporada, toma como la idea de que estos son puros científicos hombres. Yo no sé cómo se desarrolla el guión o la propuesta de incluir a estas científicas mujeres, pero en el fondo incluyen a estos dos nuevos personajes, incluso después se agrega un tercer personaje femenino, está Amy, está Bernadette, y está esta chica que es física, Leslie, Leslie, sí, que se van integrando y que van asumiendo también cada vez más protagonismo dentro de la serie, ¿no es cierto? Y van mostrando que también existen formas, o sea, que existen mujeres haciendo ciencias. Esa es la primera cosa, existen mujeres haciendo ciencias. Ahora, no es solamente hacer ciencias, sino que qué ciencia hacen las mujeres y cómo hacer la ciencia femenina.
Y acá voy a volver un poco como a las investigaciones que existen al respecto. Por ejemplo, existe un artículo que se publicó en 2018, que es un análisis de la imagen que tienen las científicas en Big Bang Theory, en lo que analiza cómo son estos personajes y en el fondo qué imagen están proyectando respecto de cómo se es mujer haciendo ciencias. Y si bien este artículo rescata la idea de que al incluir a estos personajes se abre la idea de que puedan existir científicas, siguen fortaleciendo la idea del raro social, y además esta persona, esta investigadora hace un análisis respecto de los roles de género, las parejas y la importancia del aspecto y el atractivo físico que tienen las mujeres en la serie. Ella también habla de que en el fondo que aparezcan estos personajes también nos empieza a hacer cuestionar no solamente el que existan mujeres científicas, sino que cómo o qué posibilidades existen para las mujeres de hacer ciencia. Y en el fondo, que cuando nos hacemos la pregunta de qué significa difundir ciencia con perspectiva de género, tenemos que preguntarnos tanto respecto de qué es lo que es la ciencia y qué es lo que es lo femenino. Acá les voy a poner un ejemplo, ojalá que funcione porque no lo probamos antes, se me olvidó. Pero acá hay un ejemplo, este ejemplo es un ejemplo que salió el 2012, un video que lanzó la Comisión Europea en una campaña gigantesca, muy millonaria, para acercar la ciencia a las mujeres. La campaña en general incluía varias cosas, incluía actividades, iniciativas, cursos, pero este fue como el lanzamiento de la campaña a partir de este video que vamos a ver si funciona. Ahí, parece que no se escucha, ¿sí? ¿No? Tienes que compartir el sonido también, Darinka. Ya, eso no sé cómo se hace. Así como compartes pantalla, debieras compartir sonido. A ver, voy a ver si lo logro hacer. No, yo creo que no lo voy a hacer, no lo voy a lograr. Pero solamente si vemos el video yo creo que nos podemos hacer una idea de lo que les quiero mostrar. Este es el video. Es una canción que dice algo como Science, it's a girl thing, it's a girl thing, it's a girl thing. Algo así. Lo pueden ver después, les puedo dejar, ahí les puedo pedir que compartan el link porque está disponible en YouTube, así que lo pueden ver. No sé si se ve, bueno, esta es la imagen de lo que es hacer Se ve bien, sí. Harto maquillaje, rosado, hidrógeno, las chicas ahí. Y bueno, y al principio no sé si se fijaron que estaba este científico con bata blanca mirando como este espectáculo de estas tres mujeres, todas guapísimas, porque, o sea, las podrían haber elegido de modelo, todas guapísimas, entrando como a este lugar y mostrando como estos ruchi, pinturas y bueno, esta campaña fue parte, como les decía, de una campaña más o menos millonaria, era una campaña de más de 2 millones de euros del Women in Research and Innovation de la Comisión Europea, y fue brutal. El nivel de crítica que surgió a partir de este video fue tan brutal que lo bajaron en menos de 30 horas. El video ya no existía. Y bueno, y después es que uno se mete, es súper entretenido porque todavía está todo ahí más o menos disponible. Los artículos de The Guardian en Europa fue súper fuerte porque en el fondo es como que aparece esta imagen, ¿no es cierto? El video llevó a una serie de declaraciones de la Comisión Europea,
diciendo que se habían basado en una mesa de expertos en el área para construir este video. Después salieron los expertos diciendo que ellos jamás vieron este video y que por supuesto jamás hubiesen permitido que esto hubiese sucedido. Y bueno, una serie de cosas. Pero en el fondo acá lo que se muestra es que en el fondo tenemos que pensar qué es lo femenino también. Y en el fondo cómo abrimos esa idea de lo que es lo femenino. Y eso también ha sido foco de harta investigación. Distintos estudios se han dedicado a analizar películas y analizar la imagen de la mujer en estas películas, de científicos, digamos. Entonces, ya sabiendo que, por lo que ya les decía, como que la imagen social de las mujeres en la ciencia es poca y reciente, la pregunta es qué pasa cuando existen mujeres en películas, cuando están en estos roles. Y acá hay un par de estudios que vale la pena mencionar. Hay uno que hace un análisis de varias películas, no recuerdo el número, pero lo que el paper postula es que cuando las mujeres aparecen como científicas, son parte del equipo de investigación más que la investigadora principal, usualmente. Suelen no compartir los otros estereotipos que existen sobre la ciencia, o sea, son menos proclives a ser como alejadas, no son locas, ni nerds, ni antisociales, ni estos otros estereotipos que existen, ¿no es cierto? Y tienden a ser siempre atractivas. Bueno, eso igual es un bias que existe en la televisión y en el cine, que es brutal y en todas las áreas, ¿no es cierto? Y bueno, y hay un estudio en particular que exploró como 60 películas a lo largo de la historia. Es un estudio que no es tan reciente, entonces alcanzó a analizar películas como hasta el año 90 y como el año 2000, más o menos. Y esta persona que hace este estudio, que es el que está citado ahí abajito, hace como una tipología de distintos tipos de mujeres que pueden existir en el cine. Probablemente si lo hiciéramos de nuevo ese estudio, sacaríamos nuevas tipologías, porque el mundo va cambiando y en el fondo la imagen se va ampliando. Pero en este estudio ella propone como 6 estereotipos, bueno, y entre ellos comenta la imagen de la experta naive, ¿no es cierto? Que es una mujer que tiene mucho conocimiento, pero que su femineidad, su intuición, como que le pueden traer problemas, o también le quitan valor a su conocimiento, o la mujer solo interesada en el trabajo, la trabajólica, que es que en el fondo la muestran como una mujer solitaria, que no tiene familia, que no tiene hijos, pero que es científica y trabaja todo el día, toda la noche, qué sé yo. Y bueno, algunos otros estereotipos más. Como les decía, igual esta investigación es un poco antigua, pero recientemente esta misma idea de que siguen existiendo estos estereotipos, estoy ocupada. Perdón. Que recientemente se levantan igual estas discusiones respecto de qué es lo que significa ser femenina y científica. Por ejemplo, hace poco, no sé si tuvieron la oportunidad de ver en Netflix una película que es súper interesante, que se llama The Dig, La excavación, creo que lo traducieron en español, que es una película que muestra una excavación arqueológica que se hizo en Inglaterra a principios de siglo, me parece, y que fue un hallazgo arqueológico así gigantesco. La película, bueno, es súper buena la película, si pueden ver, véanla. Pero surgió una discusión a propósito de la contratación de Lily James, que no sé si la conocen. Lily James es una actriz bastante famosa, muy guapa, que a ella la pusieron en el papel de Peggy Piggott, que es una arqueóloga muy famosa también, como que lleva años, una mujer que lleva años investigando en arqueología. Y en el fondo lo que se criticó en las redes sociales era que al final
la imagen de Peggy Piggott en la película es de una científica que llega y ella dice, yo no tengo mucha experiencia en el trabajo de campo. Lo primero que le pasa cuando llega a la excavación es que pisa algo mal pisado y genera como un mini derrumbe que puede ser fatal, de hecho como... o sea, puede echar a perder todo el trabajo y además puede matar a personas. Y eso pasa con ella. Además trabaja con unos hombres y hay mucho foco en la relación de pareja que ella tiene con su marido y además en una relación romántica que entre medio parece. No les voy a decir más porque si no va a ser un spoiler, pero muy criticado por esto, por la idea de que al final cuando estamos las científicas somos más intuitivas, menos serias y qué sé yo. Entonces, si no es hacer la ciencia femenina, porque podemos caer en estos mismos estereotipos, llegar a estos mismos problemas, llevar a reforzar como estas ideas como estrechas respecto a lo que es ser mujer y cómo es posible ser mujer en ciencia. Como que la idea o el modelo que a mí me gusta es pensar hacer la imagen de la ciencia como accesible para todos. Y eso, para todos y todas, digamos. Y eso, y todes, para ser bien inclusivo. Y eso está asociado a varias ideas que se tienen sobre la ciencia que hacen que sea más difícil. Por ejemplo, romper la mística de lo imposible, lo ajeno, lo lejano, lo no aplicado, esta imagen de que si uno hace matemáticas son miles de ecuaciones y uno dice, ¡ah! Como esa imagen que existe que también se relaciona con el género. Y acá les voy a hablar de un ejemplo, porque también hay que hablar de lo que hacemos nosotros, no solo el resto. Entonces vamos a contar un poco de una investigación que hemos estado haciendo en la dirección, que es una investigación sobre culturas académicas e inclusión de género en STEM, que no trata exactamente sobre difundir ciencia con perspectiva de género, pero después de esa presentación del año pasado me ha quedado mucho en la idea de que si estamos tratando de hacer que más mujeres entren en estas áreas y a la vez hacer que las mujeres se distribuyan de una manera más igualitaria entre las distintas áreas de las ciencias, porque sabemos que en ciertas áreas de la ciencia hay muchas más mujeres que en otras. En el fondo, esta investigación sí puede proveer ideas sobre qué imágenes de la ciencia hace más difícil que entren mujeres a ciertas áreas y no a otras. La investigación en particular lo que busca, estamos todavía en proceso de terminar la investigación, es investigar como tres cosas distintas o dos cosas distintas sobre género y las áreas STEM las que enseñamos en la facultad. La primera es cómo se relaciona la intención de estudiar ciertas áreas con el género, la intención de estudiar cuando vienen entrando los mechones y las mechonas a la facultad, y luego cómo es la experiencia tanto de hombres como mujeres adentro de las distintas disciplinas, y es un estudio que ha involucrado encuestas a todos los mechones y mechonas el año pasado. Les hicimos una encuesta cuando entraron, y además hemos hecho hartas entrevistas grupales en distintos departamentos que difieren en términos de la cantidad de hombres y mujeres que hay adentro. Lo que hemos encontrado respecto de la encuesta, este gráfico, es súper enredado y probablemente se ve súper lejos, pero acá lo que estamos graficando es la intención de tomar ciertas áreas. O sea, cuando entraron a la facultad estos mechones les preguntamos ¿cuál es la carrera que es más posible que tú tomes cuando termines el plan común? Y eso está graficado, yo tampoco lo alcanzo a ver, pero está graficado ahí. Y lo graficamos en conjunto con la matrícula efectiva que tienen las carreras. Entonces lo que vemos es cómo se distribuyen más o menos similar tanto la matrícula como la intención. Vemos que en el lado izquierdo
son carreras en donde existe mayor interés o intención de estudiar la carrera y a la vez existe mayor matrícula de mujeres en la facultad. Y en el lado derecho están las carreras en donde existe mayor interés de hombres y mayor matrícula de hombres. O sea, lo que podemos sacar en conclusión de este gráfico es que al final el interés por entrar a ciertas carreras reproduce más o menos lo que pasa después en la matrícula. Y vemos las que son más neutras, que están en la mitad. En las entrevistas además les preguntamos tanto a hombres como mujeres, como cuáles eran las intenciones que tenían y que contaran un poco su historia de cómo habían elegido las carreras. Y lo que encontramos fue bastante interesante. Lo que encontramos fue que tanto hombres como mujeres cuando llegan ya muestran esta diferencia en la intención. O sea que en el fondo las mujeres tienden a venir ya preparadas para tomar ciertas áreas y los hombres preparados para tomar otras. Que los procesos de elección son bastante similares entre hombres y mujeres en los distintos departamentos, hablan de las mismas características de las especialidades, o sea, no es que los hombres y las mujeres tengan una imagen diferente de las áreas del conocimiento, sino que tienen las mismas imágenes, pero deciden diferente. Y que hay ciertos aspectos que nos hacen pensar que esta decisión también se fortalece durante el plan común, como por ejemplo, mujeres que entrevistamos en ingeniería matemática, venían con la idea de estudiar ingeniería matemática desde el colegio. O sea, el llegar con la idea de estudiar, o sea, llegar a estudiar ingeniería matemática requería como una fuerte intención de hacerlo, pero luego, mientras estaban en el plan común, mencionaban una serie de, como una exploración muy grande respecto de otras posibilidades, en contraposición a los hombres que venían con la idea de estudiar ingeniería matemática, que no mencionaban eso, era como, no, yo venía con esta idea y bueno, después la reforcé, durante el plan común la reforcé, mientras que las mujeres como que trataban de desconfirmarla y al no poder desconfirmarla, la tomaban. Y es el contrario a lo que pasa en industrial, que es una carrera donde entran más mujeres. En esa carrera, en lo que se veía en la narrativa, en las historias que contaban las mujeres de esas carreras, era que no habían entrado con esa idea, no se habían cuestionado nada durante el camino y luego la habían tomado. Como que casi era como, bueno, y al final tomé lo que era natural. Que eso es bien parecido al discurso que existe en los hombres cuando dicen que van a tomar ingeniería. Como ingeniería es una decisión natural si a ti te gusta matemáticas. Para una mujer eso no es así. Obviamente con mucha diversidad de discursos entre medio. Esta cosa no es blanco-negro, mujer-hombre, pero existen esas tendencias, ¿no es cierto? Entonces, sí, perdón. ¿Podrías como tratar de resumir para dejar más tiempo para preguntas al final? Sí, estoy terminando. Ah, estás terminando, genial. Sí, ya. estoy terminando. De hecho, la última diapositiva es exactamente eso, como hacer ciencia accesible para todos. ¿Cómo se hace? Abriendo la idea de lo que es hacer género y ciencia. Y acá lo que quería mostrar es que hay muchas iniciativas andando tanto en la facultad como afuera. Acá hay varias iniciativas de la facultad, pero también hay algunas externas. Les puse en los videos de mujeres chilenas en ciencias, que fue una iniciativa que hizo la Academia de Ciencias con el Centro de Modelamiento Matemático, videos de mujeres en ciencias donde se contaban la historia. Este libro, bueno, son libros de Gabriel León, que él es un comunicador respecto de ciencia, de hacer difusión de ciencia. Bueno, y distinto, acá tenemos a las niñas pro, que son de la facultad, que ellas también han hecho un trabajo súper importante, lo mismo las cazadoras de estrellas, que han hecho un trabajo súper importante en tratar de visibilizar la ciencia. Y bueno, ya hay un proyecto que estamos nosotros también ahora impulsando, que es para contribuir a la diversidad de género y a desafiar estereotipos de género en establecimientos educacionales, que también ahí les puedo contar después si les interesa de qué se trata. Así que
eso es lo que quería contar sobre mis reflexiones respecto de cómo difundir ciencia con perspectiva de género. Muy interesante, Darinka, muchas gracias. Bueno, no sé si ahí Andrés ha visto algunas preguntas en Facebook, a mí me han llegado algunas por interno. Andrés, ¿tú tienes alguna pregunta ahí? En el Facebook no ha llegado pregunta todavía, así que yo creo que Ya. dale con las tuyas. Ya, sí, porque a mí me llegaron, claro, como que me escribieron pensando no tanto en que la ciencia, en quién hace la ciencia, que en este caso son las mujeres, ¿no es cierto?, sino que qué podría ser como el contenido de una ciencia feminista o más femenina. Entonces, tengo dos preguntas que apuntan a algo parecido. Una dice, ¿cómo se puede avanzar de una difusión simplista de los análisis de género hacia una difusión que incorpore realmente la perspectiva de género? Y otra dice, ¿de qué modo se puede superar el androcentrismo implícito en los proyectos de investigación? Chuta, que me tienen fe. Son muy difíciles, yo creo, las dos preguntas. A ver, yo creo que esa era un poco la idea de pensar en como este modelo de ir avanzando desde lo más básico hacia lo más complejo. Yo diría que, claro, que la primera etapa es simplemente ir visibilizando y ir incorporando mujeres y diversidades, o sea, como el incorporar discusiones más amplias es necesario para el desarrollo de la ciencia actualmente. Y en el fondo ir incluyendo esas distintas visiones puede ir permitiendo avanzar. Ahora, ¿cómo se hace o cómo se supera la visión androcentrista en la investigación? Es más complicado, o sea, a ver, yo diría que pensar que vamos a tener una solución es androcentrista. Pensar que va a venir alguien y va a saber lo que hay que hacer y nos va a indicar cómo hacerlo es un poco androcentrista. Yo soy más, yo soy una fiel creyente de que los trabajos colaborativos, transdisciplinarios, integrativos, diversos, permiten abrir reflexiones y discusiones respecto a los temas que uno quiere plantear. Entonces, por ejemplo, y que es algo que en general como que nos han criticado en la facultad cuando hacemos como presentaciones. Por ejemplo, el otro día hicimos una sobre cómo integrar perspectiva de género en la docencia y aplicamos una encuesta y la mayoría de los comentarios en la encuesta eran como muy interesante el análisis de cuáles son los problemas, pero no nos dijeron cuál era la solución. Yo creo que es algo bien como de la idiosincrasia pragmática que tienen las ciencias, como ciencias naturales o ciencias físicas, que son bien como pragmáticas, como que hubiese una solución a estos temas. En las ciencias sociales nosotros sabemos que las cosas no son así, que es un poquito más complicado que eso. Y bueno, y en el fondo, ¿cuál es mi creencia o mi confianza, a donde yo pienso que uno tiene que ser optimista? Es en pensar que abriendo estos espacios, como por ejemplo este espacio, discutiendo estos temas, uno puede empezar a tratar temas muy complejos, como por ejemplo, cómo integrar perspectiva de género en la investigación en ingeniería. Cómo generar soluciones, innovaciones que incluyan perspectiva de género o que sean soluciones que sean sensibles a las necesidades de más, que sean sensibles a las necesidades de muchos y de muchos y de muchos. Yo creo que la facultad tiene una fortaleza ahí, que es que en el fondo el conocimiento específico y disciplinar está instalada, como en los mejores grupos de conocimiento científico en ciertas áreas particulares en Chile están en la facultad.
Entonces, integrar a las personas que están pensando esos problemas con personas diversas que vengan a problematizar tanto como cuál es el problema, cuál es la solución, cómo hay que enfrentarlo, cómo se financia, o sea, como todo el desarrollo del proyecto en grupo, reflexivo, colaborativo, yo creo que eso puede hacernos avanzar hacia no estas soluciones tan sencillas, como metamos más mujeres en los equipos y de ahí asumimos que todo va a cambiar por orden de magia, que sabemos que no es tan así, ¿no es cierto? No sé si eso responde. Sí, bueno, yo lo encuentro muy interesante lo que respondiste, quizás señalar que precisamente esta transversalidad, ¿no es cierto?, esta integración es más propiamente femenina, ¿o no es así? ¿O es un sesgo eso también? Bueno, o sea, en el fondo, las mujeres hemos sido educadas desde pequeñas a preocuparnos del otro, a mirar al otro antes que mirarnos a nosotros mismos. Eso no sé si es un sesgo, yo diría que es un hecho histórico. Por el tema de estar preocupadas del cuidado, de la maternidad y el énfasis que se le pone a esa área de nuestra vida como mujeres, hace que estemos más preparadas que los hombres para preocuparnos del otro. Como ya como encarnado, digamos. Entonces yo diría que sí es posible que haya una tendencia más en las mujeres. Ahora eso no quiere decir que eso no exista en los hombres, no quiere decir que todas las mujeres seamos muy empáticas y preocupadas del otro, para nada, pero en el fondo yo creo que sí puede haber una tendencia. O sea, por ejemplo, en investigaciones sobre intereses, muy sencillo, como preguntarles intereses vocacionales, muy centrado en los sujetos. Se ha visto que las mujeres tienen mucho más interés por las ciencias aplicadas, las ciencias para resolver problemas sociales, que los hombres, que en ese tipo de investigación hacen la dicotomía, que yo no estoy muy de acuerdo, porque es una dicotomía que no existe en verdad. Uno puede estar interesado por su propio desarrollo y su individualidad y a la vez estar preocupado por el resto y los intereses sociales y el altruismo. Esas cosas no son dicotómicas, yo diría que pueden coexistir. Pero sí, esa investigación ha mostrado que las mujeres tienden más a esto y los hombres tienden más a esto. Eso. Gracias, Darinka. Mira, acá hay una solicitud de Juan Centellas que dice recomendar repositorios y sitios sobre el tema que estás abordando. Y Valeria, que nos pregunta cómo ves a la Facultad de Ciencia Física y Matemáticas en cuanto a la difusión de la ciencia con perspectiva de repositorio, a ver, repositorios de este tema. No sé, igual yo soy investigadora más que difundidora. Pero, o sea, hay un montón. En la facultad misma hay muchas personas jóvenes impulsando videos en Instagram, acercando como experiencia científica. Bueno, ahí en ese dibujo también están los retratos de mujeres matemáticas. Hay mucha iniciativa. La verdad, lo voy a pensar. Voy a ver si se me ocurre como algo más. Ahora, igual, respecto de investigación, ahí ya para mí es más fácil. Entonces, si es que alguien quiere datos de investigaciones ahí específicos, eso es más fácil. Igual a lo mejor después podemos dar el sitio web de la Dirección de Diversidad y Género, ¿no es cierto? Para que se interioricen de las cosas que están haciendo, de las actividades, y a lo mejor eso puede ayudar a través de esa página ir navegando por otros sitios, ¿cierto?
Sí, bueno, en la página tenemos publicada, la página la estrenamos hace poquito, entonces, pero está toda la información que hemos levantado en las investigaciones, todas las iniciativas que nosotros tenemos y algunos links a otras iniciativas relevantes que existen, sobre todo, bueno, en la universidad. Así que sí, ahí hay información. Y también, bueno, al final voy a poner los datos, lo voy a poner al tiro, a ver. Bueno, esas son las diapositivas que nos pasé. Ahí están los datos de contacto, también, por si alguien queda con interés. Y respecto de la pregunta de Valeria, ¿cómo veo a la facultad respecto de integrar perspectiva de género en la facultad? Yo creo que la facultad está bastante bien parada como para pensar estos temas. Primero por lo que hablaba al principio, que en el fondo mucho conocimiento específico disciplinar está en la facultad. Entonces, poder pensar cómo integramos perspectiva de género en las áreas específicas requiere mucho conocimiento del área específica. Entonces, y además el conocimiento de género. Entonces, si es que tenemos personas que estén desarrollando investigación adentro de la facultad respecto de género, o que tengan formación en género, y además tenemos expertos disciplinares que están sensibilizados, yo diría que en la facultad ya existe una sensibilización respecto de la relevancia del tema a nivel institucional. El hecho de que exista una dirección de diversidad y género es una demostración de eso. Además de que existan ya programas que llevan funcionando muchos, 7 años, ya tenemos los programas de ingresos prioritarios, o sea, ya yo diría que la facultad está relativamente sensibilizada. Por supuesto que tenemos problemas, porque los temas de género no están solucionados en ninguna parte del mundo. Pero existe ese nivel de sensibilización que lo que permite es movilizar a la gente. Y como tenemos a la gente más preparada en los temas disciplinares, si nos logramos movilizar y trabajar en conjunto, yo creo que estamos en súper buen pie para avanzar en estos temas. En el fondo, para seguir con esta idea de que estos temas no tienen soluciones únicas, sino que se tienen que ir desarrollando en la reflexión para sentarnos en distintas mesas a hablar de cómo lo hacemos y empujarlo hacia adelante. Eso yo creo. ¿Contesta, Valeria? Muchas gracias, Darinka. No sé, Andrés, si hay alguna pregunta en Facebook, porque por interno no me han llegado más. En el Facebook no hay una pregunta, pero voy a hacer una patudez de estar aquí tras los controles y preguntar a Darinka. Porque no hay nada en el Facebook, no aprovecho eso. Darinka, delante dijiste, y me sorprendió un poco, yo también vengo de las ciencias sociales, de la antropología, entonces, pero estoy lejos de ser especialista en género, ni de lejos. Entonces, es bueno pensar. Dijiste que esto de la solución, de buscar al experto, a la experta, era muy androcéntrico. Yo tengo harto tiempo en Bochef y sí, esa es súper de la cultura Bochef. Es como la cultura de la consultoría. Pero, si me pudiera explicar por qué lo sitúas como una cuestión androcéntrica, por favor. O sea, bueno, no sé, yo creo que eso lo toman como las teóricas feministas con el concepto de patriarcado, ¿no es cierto? Como esta idea de que nuestra cultura ha sido dominada y pensada desde el patriarcado. Y que por lo tanto las relaciones en general se dan, porque eso también se puede extender a la forma en que se enseña, que también como es mi área, como pensar cómo se enseña desde esa visión, desde el que sabe al que aprende. También tiene como esa mirada, ¿no es cierto? Como una cosa media jerárquica, como que existiese un conocimiento que uno tiene que recibir de alguna manera. Igual eso es una exageración, porque yo sé que en la facultad no existe esa idea, o sea, sería imposible trabajar en innovación y en desarrollo de ciencias si es que uno en verdad pensara que el conocimiento existe. Pero
Pero claro, si es que uno lo mira como desde ese punto de vista, desde el punto de vista de las relaciones como más del que conoce con el que va a conocer, con el aprendiz, se puede entender como desde ese punto de vista, yo creo. Sí. Como una relación jerárquica, como... Claro. En ese sentido. Claro. Que es como la visión tradicionalmente más masculina, ¿sí? Claro. Ya, claro. Bueno, Darinka, si no hay más preguntas, estamos como justo en la hora. Yo te quiero dar las gracias. Este es un tema que da en realidad para mucho, se puede abordar a distintos puntos de vista. Hay también muchísimas opiniones al respecto y estudios más que opiniones también, ¿no es cierto? Entonces uno puede estar más cercana o cercano a uno u otro autor. Y bueno, y conocimos tu visión, que para nosotros es muy importante porque es la visión que está desde la Dirección de Diversidad y Género como encargada de investigación. Así que muy interesante para quienes somos parte de la facultad, pero por supuesto también para quienes no lo son, están en el ámbito de las ciencias exactas y las ingenierías. Así que te agradecemos mucho, Darinka, por haber aportado desde las ciencias sociales a esta interesante discusión, que es precisamente lo que buscamos como ETICS, Estudios Transversales en Humanidades para las Ingenierías y Ciencias. Así que con esto también te dejo invitada a ti y a todas y todos los que se conectaron ahora a las demás actividades de la Semana de Humanidades que estamos difundiendo por distintos canales. Así que muchas gracias, Darinka, nuevamente. Muy cortito, agradecer también la invitación y invitar a toda la gente, estudiantes, académicos, académicas, funcionarios y funcionarias que estén interesados en incorporar de alguna forma estas ideas en sus proyectos. Nosotros somos mucho de la idea de que hay que ir conversando en cómo se puede hacer. Así que nada, dejarlo a todos también invitados para que se contacten con nosotras y con la dirección en general, por si tienen alguna duda. Ahí está el mail de la dirección, visiten la página web y bueno, y nada, pues feliz de haber participado, así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti nuevamente, Darinka, y muchas gracias a todas y todos quienes nos estaban mirando. Nos despedimos entonces hasta la próxima. Chao.